Buenos días. Como les comenté hace un ratito, ya vamos a iniciar la conferencia del día de hoy. Mi nombre es Julia Allison, soy parte de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Queremos darle la bienvenida a todos los participantes del día de hoy a la conferencia Conociendo la Constitución, organizada por el Parlamento Universitario y la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Nuestro expositor el día de hoy es el señor Jorge Luis Rioja Vallejos. Es doctor en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Trujillo y doctor en Derecho por la Universidad Alas Peruanas. Maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Federico Villarreal, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y fedatario juramentado con especialización en informática por el Colegio de Abogados de Lima. El doctor Rioja cuenta con estudios concluidos de maestría en Realidad Nacional, Defensa y Desarrollo en el Centro de Altos Estudios Nacionales y es licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín de Porres. También es docente en pre- y posgrado en diferentes universidades públicas y privadas del país, así como también de la Academia de la Magistratura y el CAEM. Muchas gracias, doctor. Le doy la palabra para que pueda iniciar el día de hoy. Muy amable, Julia, muchas gracias a los amigos que nos acompañan esta mañana. Sin embargo, veo que hay una manita alzada antes de empezar. Judith, cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Hola, Judith. Muy buenos días con todos, estimados. Me siento muy contenta de participar acá. Lo que pasa es que la reunión, disculpen. Está tu sonido muy... ¿Me escuchan? Con interferencia, Judith. Perdón, no le escuché bien, disculpen. Ya que no se le escucha bien, hay mucha interferencia en su audio. Sí, parece que hay un poco de interferencia. Bueno, voy a tratar de escucharle no sé si lo mejor que se pueda, ¿no? Sí, muy amable. Vamos a, quizás si hay alguna inquietud de preguntas, lo dejamos para el final y con mucho gusto podemos aclarar las dudas que tuvieran. Decíamos que, en principio, para poder hablar sobre lo que es el tema Constitución, debemos ubicarnos en un contexto de pensar en qué es lo que queremos. Imaginemos que tenemos el Perú aún no formado y necesitamos que el Perú tenga un ordenamiento que, en principio, reconozca nuestros derechos. Y vemos de que en otros países ya esto lo han hecho. Ya tienen una constitución y tienen normas internas, leyes. ¿Qué debemos hacer nosotros? Empezar a pensar de cómo hacerlo. Y nos encontramos de que efectivamente en los diferentes países que han participado, tenemos el escenario que efectivamente han convocado, digamos, pues a un proceso electoral o eleccionario para que un determinado grupo de personas les prepare una propuesta de constitución. El derecho constitucional identifica este proceso como que es el procedimiento que permite hacer la construcción del texto de una constitución para los que fueron quienes los eligieron, es decir, para el pueblo que les ha dado la oportunidad de proponer este texto de la constitución. ¿Qué es lo que tiene que pasar en este contexto? Según el derecho constitucional, tenemos dos posiciones que por convencionalidad, es decir, porque se acepta, pueden hacer la propuesta. Por supuesto, las dos, pareciendo iguales, no son iguales. Me refiero a que una constitución puede ser hecha por una asamblea constituyente y también por un congreso constituyente. Se ha establecido que cuando lo hace una asamblea constituyente, esto tiene condición o calidad de propuesta, la misma que tiene que ser ratificada mediante un referendo.
y que cuando lo hace un Congreso Constituyente, necesariamente tiene que igual aplicarse, decíamos, pero en un contexto distinto, en el sentido de que no requiere referéndum. La historia de la República de nuestro país, 200 años después de haber dado el primer paso preconstitutivo del Estado, tenemos un escenario bastante singular. Tanto es así que fíjense que en mi apreciación académica considero que 200 años después estamos empezando a pensar en el Perú. Es decir, todos los que nos preceden han hecho, digamos, su mejor esfuerzo para que tengamos lo que tenemos hoy como país. Pero dada la diversidad de nuestras etnias en el Perú, a la fecha no nos ponemos de acuerdo en qué país queremos. Fíjense lo que tenemos hasta hoy. 200 años de proclamada independencia. Y los grupos organizados y los que no se organizan, igualmente para celebrar el bicentenario de la proclamada independencia. ¿Y qué se ha dado en todos esos 200 años? Convivimos permanentemente con una inestabilidad política en la que creo que en los últimos tiempos los partidos políticos, al ser reconocidos por la ley para ser los protagonistas y en todo caso acreditar a quienes nos deben representar, están un poquito fallando. Y cuando digo están un poquito fallando, me refiero a que no ayudan a que el país tenga una representación óptima. Es decir, a que dentro de sus militantes elijan a los mejores o a los más preparados para que asuman responsabilidades de gestión pública y de gobierno. Yo pienso que con un ajuste que puedan hacer los propios partidos políticos, tanto en sus estatutos como reglamentos, van a ayudar a que esta actividad, como es el ejercicio del desarrollo político, se fortalezca y en principio, por supuesto, que los militantes de los partidos políticos y también los invitados sepan de que no es solamente ir a un proceso electoral, sino que están asumiendo un compromiso de construir país para las futuras generaciones. Amigos, la Constitución, por convención decíamos, es un texto que se le denomina inclusive Constitución política, no dice jurídica. Porque este colegiado, que puede ser el constituyente, Congreso o Asamblea, no hace más que reconocer los derechos de la persona humana. Y en el ámbito de lo que es la administración del Estado, una propuesta para efectos de cómo se va a estructurar esta administración del Estado desde el gobierno de turno. Entonces, la Constitución se construye generalmente sobre dos columnas principales. La llamada parte dogmática, que tiene que ver con el reconocimiento declarativo de todos los derechos fundamentales que son inherentes a la persona humana por su sola existencia como especie. Y la parte orgánica, que tiene que ver con determinar qué instituciones son las que van a tener vigencia dentro del Estado para efectos de que el gobierno administre el Estado. Tenemos, por ejemplo, que en este proceso que se ha dado a la fecha, decíamos 200 años que nos preceden, tenemos a hoy 18 normas que en mi apreciación igualmente considero son instrumentos preconstitutivos del Estado, incluyendo la actual, que está digamos, mejor propuesto o un poquito más perfeccionado, también es verdad. Si no, veamos lo que tenemos, por ejemplo, cuando San Martín nos da el reglamento provisional. En el tema de lo que era doctrina del derecho constitucional, esta norma que da San Martín, en ese entonces no había Congreso. Habían algunos ciudadanos en el Perú que se proclaman hasta hoy, inclusive, o se les reconoce como los notables, porque supuestamente tenían, además de dinero, cierta instrucción, sabían leer y escribir, por lo menos. Y ustedes un poco, asumo, conocen la historia del desarrollo de la humanidad. Los analfabetos en nuestro país no hace mucho que han
sido reconocido su derecho político como tal. Y en verdad, creo que ha sido muy importante ese escenario, puesto que tenemos inclusive que en nuestro país el Congreso ha tenido un representante iletrado. ¿Por qué? Porque en el Congreso se toman decisiones políticas respecto a las propuestas técnicas que hace el personal o alguna consultoría que se pide a terceros cuando no hay dominio de la materia en el ámbito interno. Fíjense, esta norma que sería el reglamento, que es el reglamento provisional, decíamos en la doctrina, se conoce como constitución otorgada. En ese entonces San Martín nos otorgó una constitución al Perú en formación. Pero esta norma solo duró 9 meses. Que me permito simular a lo que es, por ejemplo, el contexto de la gestación de un niño. Si no concibes el niño, no va a nacer. Y curiosamente, esta norma solo duró 9 meses, el periodo del proceso de desarrollo biológico de un niño. Y San Martín se dio cuenta que esta norma no era completa. Tenía que ser una norma mejor lograda, una propuesta con mayor, digamos, inclusión, si se quiere. Entonces el mismo San Martín da otra constitución, lo que sería otorgada, porque otorga a él, en este caso, libertador. Y lo hace el 8 de octubre de 1821. Esta norma se denominaba Estatuto Provisorio. Curiosamente duró un año. Pero fíjense, San Martín ya visionando un poco, digamos, quizá la complejidad de nuestra sociedad y la predisposición a la conflictividad política permanente, instituye en la 4ª disposición de este estatuto una institución que hoy se reclama, como es el Consejo de Estado. Lo incluye en la sección 4ª. Dice, existirá el Consejo de Estado. Estará integrado por tales y tales funcionarios. Para efecto de que sea un órgano consultivo que ayude a resolver los problemas de carácter político. Como les decía, no todo está acabado y no todo queda con carácter pétreo. Es decir, que no puede modificarse. Tenemos que el 17 de diciembre de 1822 se promulga las bases de la Constitución y lo hace ya el Congreso que estaba instalado. El primer Congreso de nuestra República. Esta norma duró 11 meses y fue reemplazada por otra constitución que el propio Congreso dio el 12 de noviembre de 1823. Y fíjense que las anteriores en ningún momento se ha hablado de derechos políticos o civiles, nada, simplemente era la pretensión de tener un Estado. Ir con algunos derechos reconocidos y pensando un poco en la gestión pública. En esta primera constitución de 1823 se determina ya, por ejemplo, de que para ser ciudadano, lo que hoy es a los 18, en ese entonces se requería tener 25 años. Pero también había una ventaja adicional, digamos. A los 25 años se podía ser candidato presidencial. La historia nos dice que esta constitución nunca se aplicó. Y por el contrario, fue reemplazada el 9 de diciembre de 1826 por una constitución que dio Santa Cruz, donde ratifica el criterio de reconocer los derechos políticos a los ciudadanos a partir de los 25 años y establece que se puede ser candidato presidencial recién a los 30. Como les decía, la dinámica social de nuestro país es muy, muy agresiva. Esta constitución duró solo 49 días y fue reemplazada por la constitución que dio Lamarck el 18 de marzo de 1826, donde Lamarck habilita la ciudadanía a partir de los 21 años, no los 25, y mantiene que se puede ser candidato presidencial a los 30. Es la segunda norma preconstitutiva del Estado, que además de eso duró 6 años y 3 meses. Y fue reemplazada igualmente por una que da Orbegoso el 10 de junio de 1834.
manteniendo la edad para ser ciudadano a los 21 años y poder ser presidente inclusive a partir de los 30. Es la segunda constitución o norma preconstitutiva del Estado que considera en artículos expresos la existencia del Consejo de Estado como un órgano consultivo del gobierno para poder hacer la gestión pública. Esta constitución duró 5 años y 2 meses. El Consejo de Estado en esta constitución está determinado en los artículos del 96 al 105. Y como todo es dinámico, como veníamos comentando, igualmente fue reemplazada esta constitución por el llamado Pacto de Tacna, que fue promulgado el 9 de mayo de 1837 y duró 1 año y 8 meses. Y fue reemplazado por una constitución nueva que da el Congreso el 10 de noviembre de 1839, donde cambia los parámetros de ciudadanía y de habilitación del derecho político a ser candidato presidencial. Establece que se debe ser ciudadano a los 25 años y vuelve a lo que estableció el Congreso en 1823. Y para ser candidato presidencial dispone que hay que tener 40 años de edad por lo menos. Esta constitución, como que ya la sociedad empezó a tener un poco más de estabilidad política, duró 15 años y 8 meses. Y digo duró porque fue reemplazada por el Estatuto Provisorio, otro ensayo, el 17 de julio de 1855. Norma igualmente que duró 1 año y 3 meses y fue reemplazada por la Constitución que dio Ramón Castilla el 19 de octubre de 1856. Igualmente esta Constitución establece que la ciudadanía se reconoce a los 21 años y se podía ser candidato presidencial a los 35. Constitución que duró 4 años, 1 mes. Y fue reemplazada por otra constitución que dio el mismo Castilla el 13 de noviembre de 1860, manteniendo la edad para ser ciudadano y para ser candidato presidencial, y duró el doble de plazo esta constitución, 8 años y 2 meses. Y también fue reemplazada por la constitución que dio Prado el 12 de agosto de 1867, manteniendo la edad para ejercer derechos políticos 21 años y candidato presidencial 35. Es una constitución que duró 4 meses y 8 días. Y fue reemplazada por un estatuto provisorio que fue promulgado por Pierola el 17 de diciembre de 1879. Norma preconstitutiva del Estado que duró 1 año. Y fue reemplazada por la Constitución que dio Leguía el 18 de enero de 1920, la que mantenía la edad para ser ciudadanos 21 años y 35 para ser candidato presidencial. Y viene a ser la tercera norma con rango de constitución que reconoce la existencia del Consejo de Estado en su artículo 134. Duró 10 años y 7 meses. Igualmente fue reemplazada por la constitución que dio Sánchez Cerro el 18 de enero de 1933. Se mantiene en este texto constitucional la edad para ser ciudadano, para ser candidato presidencial es la misma de 35 años, y es una de las constituciones que en los 200 años de nuestra historia republicana, la de mayor duración en cuanto a su aplicación. Duró 46 años y 3 meses. Y fue reemplazada por la Constitución que dio la Asamblea Constituyente y promulgada por el señor expresidente Fernando Belaúnde el 12 de julio de 1979, en la que hay un cambio sustantivo. La ciudadanía se adquiere a partir de los 18 años y se mantenía así la idea de los 35 años para ser candidato presidencial. Esta constitución duró 12 años y 8 meses. Y fue reemplazada por lo que tenemos hoy vigente. Como ven, 18 constituciones preconstitutivas del Estado peruano.
¿Cómo es que debemos ver nosotros el Perú? No de hoy, sino de mañana. Tenemos un país diverso, con muchos grupos sociales que exigen y reclaman inclusión, exigen autonomía, y estas se proclaman derechos que inclusive a veces son hasta contrarios al ordenamiento legal. Entre otros, por ejemplo, fíjense, la Constitución vigente establece que los recursos naturales son propiedad del Estado. Dice el suelo, subsuelo, y las comunidades nativas son posesionarias y tienen derecho a disfrutar de lo que les está a su alcance. Sin embargo, ¿qué tenemos en el contexto del ordenamiento internacional? El convenio 169 de la OIT, por ejemplo, que es de aplicación a las comunidades campesinas y nativas respecto de lo que se denomina la consulta previa, que en el Perú se ha hecho un enredo de tal manera que les han vendido la idea a los integrantes de la comunidad campesinas y nativas de que eso es que si ellos no autorizan, el gobierno no puede disponer de los recursos naturales. Lo que sí yo encuentro un error en ese aspecto en relación a los recursos naturales y el aprovechamiento o beneficio que se genera. Y me refiero puntualmente a lo siguiente, al canon. Amigos, si la Constitución dice que los recursos naturales son del Estado, es decir, de todos nosotros, ¿por qué el canon se queda en las zonas donde se explotan los recursos naturales? Soy de opinión igualmente que ese canon, que además de eso no debe ser solamente el tema de que deja de pagar impuestos el que explota el recurso, sino que el canon debe ser un porcentaje del beneficio o de la utilidad que gana el inversionista. Y no dejo de pagar impuestos y digo, este es tu canon y te voy a dar. Me parece que así no funciona la cosa. Debemos tener una visión diferenciada, por supuesto concordante con lo que establece el artículo 62 de la Constitución para tener una mejor apreciación del tema. Mis amigos, la Constitución política de un Estado tiene, por supuesto, escenario de desarrollo sustantivo en relación a lo que es el objeto de hacer una norma legal. En principio, la Constitución, su filosofía, su perspectiva, su concepción originaria es para limitar el ejercicio del poder de quien ostenta el poder político. Y también del poder económico, cuando se habla, por ejemplo, del tema de la prohibición de monopolios, ¿no? Pero como concepto, ¿qué es la Constitución? Se considera que es la ley superior del Estado. ¿Y para qué es útil? Puesto que con que además de eso debo comentarles, ninguna constitución en el mundo te da derechos. Las constituciones solo tienen carácter declarativo de los derechos, es decir, nos reconocen los derechos que tenemos como especie. Pero además va a limitar el ejercicio del poder, el abuso del poder. Y como tal, va a garantizar el desarrollo integral de la persona humana. Y todo gira en torno a ¿qué? A que se dé cumplimiento a lo que establece el artículo 1 de la Constitución. Es decir, los gobiernos de todos los estados, su finalidad debe ser orientada a que se cumple el objeto de la norma, como es el artículo 1, que dice que el fin supremo del Estado y de la sociedad es la persona humana y su dignidad. Siendo yo así, decíamos que hay un detalle que puntualizar quizá en estos tiempos donde se habla mucho de la necesidad de una nueva constitución que sería la 19. Lo anecdótico del tema es que quienes mayormente impulsan este proceso o proponen conocen poco del texto de la Constitución actual y mucho menos o casi nada de las anteriores. Sumado al tema siguiente, mis amigos. Ningún Estado en el mundo tiene en su Constitución establecido quién debe convocar y cuándo convocar a un Congreso o Asamblea Constituyente para hacer una nueva Constitución. No hay norma alguna que lo establezca.
Lo que sí está previsto y que por convencionalidad también o por convención, todos los congresos constituyentes o asambleas constituyentes insertan en su texto, en el texto que proponen, un artículo que resulta ser mediante el cual este poder constituyente originario que tiene el Congreso o Asamblea Constituyente para hacer la Constitución, delega en el constituido, que sería el Congreso nuestro de hoy, facultad constituyente derivada. ¿Y cómo entendemos eso? Entendemos eso en el sentido de que, fíjense, esta es nuestra Constitución y nuestro legislador constituyente del Congreso Constituyente Democrático nos dejó una propuesta con 206 artículos. ¿Y qué nos dice el 206? Nos habla de la reforma constitucional. ¿Y reforma qué cosa es? Reforma, darle nueva forma. Reconstruir su texto. Pero ojo, no le dice ni le autoriza el que hizo, el titular del Poder Constituyente originario que hizo la Constitución, que diga, puedes modificar toda la Constitución mediante este proceso que te delegamos mediante facultad constituyente derivada para que tú puedas ir adecuando el texto de la Constitución dependiendo de las necesidades y demandas sociales en el devenir del tiempo. Es así que la Constitución vigente nuestra tiene ya 28 años. Y en los 28 años tiene más de 50 modificaciones, que en términos legales o jurídicos y constitucionales serían reformas. Digamos que técnicamente deberíamos decir que tenemos una Constitución ya con 256 artículos por lo menos. Si tenía 206 y 50 reformas, al menos en cada reforma hay mínimo un artículo. Técnicamente puede ser así, pero legalmente no es así. Tanto es así que fíjense, en el artículo segundo que se nos reconoce los derechos fundamentales a los peruanos y a los que viven en el Perú, el ordenamiento legal debería habilitarnos, por ejemplo, el derecho a la verdad y también el derecho de acceso a Internet como una vía de acceso al conocimiento establecido por Naciones Unidas. Pero ¿qué tenemos? Que también se ha reconocido, tanto por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como de la Corte Suprema y la Corte Interamericana inclusive, el contexto de que tenemos derecho como un derecho fundamental el acceso al consumo de agua potable. ¿Qué significaría esto, mis amigos? De que debería estar declarado en el artículo segundo, como un numeral o un literal. Lo que ha pasado es lo siguiente. Nuestros congresistas, aplicando el mandato del artículo 206 de la Constitución, han aprobado incluir ese derecho fundamental en la Constitución. Pero lo han incluido como un derecho social. Y está, por supuesto, incorporado como el artículo 7A. ¿Y eso qué significa? Significa, por supuesto, de que ya está incluido, pero no como un derecho fundamental, sino como un derecho social. ¿Y qué debemos hacer? Digamos que ahora prácticamente nada, porque ya está en la Constitución. Consecuentemente, ¿qué más nos queda hacer? Empezar por identificar qué facultades tiene el Congreso. Y nuestro Congreso, en este contexto constituyente, por el año 2001, 2003 más o menos, aprobó una ley autorizándose a hacer una reforma total de la Constitución, de este mismo texto, de los 206 artículos. Los señores congresistas formaron sus comisiones y viajaron por el interior del país, iban a las regiones,
a promover la necesidad de hacer una reforma total. Óigame, pero eso no es posible. Tanto es así que no funcionó la propuesta, es decir, tuvieron que archivar. ¿A razón de qué? A razón de que efectivamente solo el constituyente originario puede hacer una nueva constitución y habilitarle esa facultad constituyente o mediante la facultad constituyente derivada al constituido, que es el Congreso, para que haga una reforma total de la Constitución, es hacer una nueva Constitución, que desde ya no es su facultad. Como tal, es que a la fecha tenemos lo que tenemos, sin más que admitir lo que es nuestra realidad jurídica. Y decíamos entonces, ¿qué necesitamos hacer para ello? Pues fíjense qué tenemos. Decíamos que es la Constitución 18 la que tenemos hoy. ¿Y qué novedades nos ha traído en el ámbito declarativo de la Constitución? Nos incorpora el referéndum. Es decir, nosotros, que está en el artículo 31, los ciudadanos podemos promover un referéndum. También incorporó la pena de muerte por terrorismo. Está en el artículo 140. Igualmente, la Constitución preveía de que el candidato, de que el presidente de la República en funciones podría ser candidato a una reelección. Se ha hecho una reforma y se ha eliminado esa opción. Ya no puede ser. Puede serlo ahora candidato si quieren, pero después de un periodo que ha pasado su mandato. Y quizá respecto al Congreso, instituye la unicameralidad, que es un tema interesante de análisis en la historia de las constituciones de nuestro país, amigos. Fíjense lo que nos tiene como legado la historia de la República. La Constitución de 1823 nos dio un Congreso bicameral. La de 1826, un Congreso tricameral. Se denominaban así las cámaras: tribunos, senadores y censores. La de 1828 vuelve a ser o establecer que el Congreso será bicameral. Recién la Constitución de 1834, que reitera el criterio que es el Congreso bicameral, y ahí le da una facultad que hoy no lo tienen, por ejemplo, los diputados. Con el mandato de esa Constitución, ellos podían elegir jueces. La Constitución de 1839 ratifica el criterio de que el Congreso debe ser bicameral. La de 1856, 1860, igual, el mismo criterio, Congreso bicameral. Por primera vez en la historia de nuestra República, la Constitución de 1867 establece que el Congreso debe ser unicameral, siendo que la Constitución de 1920 retorna a que el Congreso sea bicameral, la de 1933 y 1979 igual, siendo que la Constitución vigente vuelve a determinar o establecer que el Congreso debe ser unicameral. Es decir, dos constituciones de las 18 en 200 años de vida republicana consideran que nuestro Congreso tiene que ser unicameral. Tenemos entonces, mis amigos, que los derechos fundamentales de la persona humana tienen un carácter prioritario de protección y están declarados en el artículo 1, artículo 2, en los numerales y literales que lo contienen, más el artículo 3, que es una opción que se denomina en derecho de cláusula abierta o número aperto, le llaman algunos. ¿Para qué es esto? Para que así como el derecho de acceso al consumo de agua potable que les he comentado pueda ser incorporado en el derecho positivo, que se llama así de la norma, cuando se publica o se aprueba y se publica, se incorporen nuevos derechos a los declarados ya en el artículo 1 y 2. Pero en nuestro país tenemos un permanente deseo de conflictividad y ánimos de pleito, decimos quizá. ¿Qué ha hecho el legislador? Un poco, si se quiere, traduciendo la idiosincrasia nacional. Dice, no, necesitamos aquí establecer otros mecanismos complementarios de protección a estos derechos fundamentales.
Entonces vamos a poner en la cuarta disposición final y transitoria que si agotada la vía interna no se está satisfecho el justiciable con la justicia que tiene, puede ir a la Comisión y la Corte Interamericana. Y hoy, respecto a delitos de genocidio, por ejemplo, podemos ir hasta la Corte Penal Internacional. Digamos que está ahí. No va mal la cosa, pero oiga, ¿podemos manejar una cosa? No, dice el constituyente. Vamos a dejar el artículo 200. Garantías constitucionales. ¿Y esto para qué sirve? Para que en el ámbito interno puedas usar el ámbito de la justicia reclamando que den atención a tus derechos o exigiendo que respeten tus derechos reconocidos en el artículo 1, 2 y 3 inclusive. Y para ello, por supuesto que tenemos como realidad que en la Constitución también nos declaran y nos reconocen derechos políticos, que hoy en nuestro país están reconocidos como derechos fundamentales. Es decir, nuestro derecho político es un derecho fundamental. Y en ese contexto, fíjense ustedes, el Congreso aprobó una ley que establecía que el Jurado Nacional de Elecciones era la última instancia en justicia electoral y sus decisiones eran irrevisables. El Colegio de Abogados del Callao postuló una demanda que era inconstitucional esa norma, puesto que el derecho político era un derecho fundamental y la garantía y protección de los derechos fundamentales es competencia del Tribunal Constitucional. Atendida por el propio tribunal la demanda que les comento, terminó el tribunal estableciendo que esa ley era inconstitucional y como tal fue derogada. Lo que significa de que en un proceso electoral en cualquier parte del Perú, algún candidato que se sienta con su derecho vulnerado puede ir vía amparo hasta el propio Tribunal Constitucional. El gran problema que vemos a futuro, mis amigos, es que ¿qué va a pasar si, por decirles, de cada distrito, de cada provincia, de cada departamento o región, tenemos siquiera un promedio de unas 20 acciones de amparo que van a ir al juez especializado, la sala y agravio constitucional ante el tribunal? Eso más o menos, ese trámite demora no menos de 2 años. Y las elecciones se dan en más o menos 90 días. En mi opinión, resulta inaplicable. Pero eso es lo que tenemos y tenemos que saber ante qué nos enfrentamos o con qué convivimos. Tácitamente se nos reconoce como derechos políticos el derecho a elegir y ser elegidos. Y como tal, por supuesto, también a participar en la gestión pública, tanto en el gobierno municipal, distrital o provincial, en el gobierno regional y en el gobierno nacional. Y también nos deja deberes, siendo el principal el de respetar, cumplir y hacer cumplir y defender la Constitución. Además de honrar al Perú. Y ahí tengo una inquietud para todos ustedes, siendo en esta oportunidad nuestros amigos de Tumbes, donde soy testigo de excepción, se mantiene aún esa identidad con nuestros símbolos patrios. Entiendo que los domingos siguen izándose la bandera como un acto cívico de peruanidad. Pero estoy seguro que no todos, como en el interior del país, la gran mayoría, no conocen ni los símbolos patrios. Y es ahí donde yo reclamo la necesidad de que debemos empezar por reconocernos quiénes somos, dónde estamos y para qué estamos. Porque fíjense ustedes, si no conocemos el país que tenemos, dudo mucho que tengamos alguna intención en defenderlo. Y con esto me refiero a lo siguiente. Los 200 años de administración que nos preceden, nuestro país ha perdido más de 730,000 kilómetros de territorio. ¿Y a quién lo reclamamos? Yo asumo de que es producto de que no estuvimos preparados para siquiera saber quiénes somos o quiénes eran ellos, dónde estaban, qué querían y qué defendían para las nuevas generaciones. Nuestro compromiso debe ser trabajar por un Perú integrado,
Y por supuesto, pensando en las nuevas generaciones, que post pandemia hay nuevos desafíos. Y esos nuevos desafíos le corresponde a la autoridad tener visión de futuro y en perspectiva empezar a construir desde la adaptación de las normas legales hasta las nuevas formas de convivencia que tenemos hoy. Fíjense ustedes que teníamos hasta antes de la pandemia. En el mercado, todos, cada quien por sus diferentes medios, ir al mercado. Hoy el mercado se ha hecho un mercado, si quieren, pues comercio electrónico, donde inclusive si puedes o si quieres pagas, me refiero al tema de los servicios de delivery. Esa modalidad de trabajo, por ejemplo, que yo sepa no está en la ley. Y hay un tema interesante como el que estamos hoy. En este momento estoy haciendo una actividad laboral. La pregunta es, ¿lo estoy haciendo en remoto? ¿Lo hago virtual? Si fuera en remoto, ¿soy robot? No, no soy robot. Y si fuera virtual, busquen ustedes el concepto de virtual de virtual y de remoto. Y en mi opinión, igualmente, ninguno de los dos términos se aplican a esta realidad nueva. Porque para empezar, ni ustedes ni yo somos una estampita. Estamos haciendo uso de herramientas tecnológicas en tiempo real para intercambiar ideas. No en remoto, no en virtual. Pero claro, como el lenguaje se escucha bonito, hasta en la ley está puesta. Y creo que hay muchas cosas más que corregir. Amigos, la administración del Estado, un poco, si se quiere, manteniendo la tradición de quienes nos preceden respecto a que en una sociedad, para poder convivir de manera óptima, se tiene que hacer una distribución de cuota de poder, es decir, la llamada separación de poderes. Pero este tema de la separación de poderes hoy, en estos tiempos, ya se admite como que efectivamente es una situación de cumplimiento de funciones, no separación de poderes. ¿A razón de qué? El concepto jurídico de lo que es el Estado se admite que es el siguiente: la sociedad jurídica y políticamente organizada. Y para que el Estado exista, necesita de 3 elementos constitutivos: población, territorio y poder político, que nosotros delegamos en los candidatos que terminan siendo, los que son elegidos, terminan siendo nuestros representantes. Entonces, ante esa realidad, el neoconstitucionalismo, ¿qué dice? No, un momentito, a ver. Si el poder es uno de los elementos constitutivos del Estado, no podemos hablar de que dentro de un mismo Estado hay 3 poderes. Lo que sí es viable, sí admite y sí efectivamente existe es que ese poder político para ejercer la administración del Estado necesita de 3 instituciones tutelares: el Ejecutivo para la administración, la caja pública; el Legislativo para la legislación, producir leyes; y el Judicial para impartir justicia. ¿Y qué tenemos como realidad? Amigos, resulta a veces un poco complicado el tener que internalizar desde la academia, en cuanto a veces hay gente que considera que uno lo hace de mala fe. La academia, mis amigos, es el único escenario en el que se puede definir las cosas como nombre propio. Y no con ánimo de tener que cuestionar a nadie, sino con la pretensión de que ojalá alguien nos ayude a hacer saber a quien tiene que tomar decisiones para que se corrijan las cosas. Puntualmente me refiero a lo siguiente. La ley orgánica del Poder Ejecutivo, llamado aún así en la Constitución inclusive, que es la 29.158, en su primera disposición final dice que hay 15 ministerios más la PCM, es decir, 16. Y si vemos la realidad, encontramos que hay 18 ministerios y la PCM 19. Ojo, y hablamos del Ejecutivo, que es, digamos, el que administra el Estado. Sumado a ello, nuestro Congreso, su ley orgánica y su reglamento. Y por supuesto, es el titular del desarrollo legislativo en el país. Pero fíjense, mis amigos, ¿cuál es la estructura administrativa de nuestro país? Gobierno nacional, gobierno regional
llevan 2. Gobierno municipal provincial, 3. Gobierno municipal distrital, 4. Y gobierno de los centros poblados menores, 5. Siendo que el gobierno regional, el gobierno municipal provincial y el distrital, así como el ejecutivo, necesitan producir leyes, igual que el gobierno regional. Y eso tendría que aprobar el Congreso, porque es el titular, es el que tendría el monopolio de este tipo de cosas. Entonces el Congreso dice, a ver, ¿qué hacemos? Tenemos 1.840 distritos, 204 provincias, y cada uno de ellos necesita al menos una ley al año. ¿Estamos? Significa que el Congreso, al menos para ese segmento de la administración del Estado, gobierno regional más 26, necesitaría tener que aprobar el Congreso por cada año al menos 2.026 leyes. El Congreso en 5 años a veces aprueba entre 1.000 a 1.500 leyes en 5 años. Lo que significa que técnicamente el Congreso no podría aprobar una ley para cada estamento administrativo del Estado. ¿Qué ha hecho el Congreso? De una lectura de la realidad del país, dice, a ver, un momentito, entonces aquí vamos a delegar facultad legislativa. Y es así que a los gobiernos regionales, en su ley orgánica, en el artículo 37, le dice, ok, Consejo Regional, tú vas a aprobar ordenanzas regionales que tienen rango de ley. ¿Qué significa eso? De que si hay alguna que vulnere o sea contraria al ordenamiento legal del Estado, será objeto de que sea derogada mediante un proceso de inconstitucionalidad que solo el Tribunal Constitucional puede abocarse. La otra forma, que con otra ordenanza se deja sin efecto o se deroga. Óigame, ¿y las más de 200 provincias? Perfecto. La Ley Orgánica de Municipalidades a los consejos municipales, distritales y provinciales, en su artículo 9, dice, Consejo Municipal, tú apruebas ordenanzas municipales. Y es así que el Congreso ha delegado facultad legislativa o normativa en los estamentos administrativos del Estado. En los gobiernos regionales, que dicho sea de paso, son otra mitología. ¿Y con mitología a qué me refiero? A que no existen. Lo único que existe es los actores del gobierno regional en cuanto a administración, o si se quiere llamado, como se llama, burocracia. Pero ¿acaso no todos están encima de los departamentos? Si la finalidad de la propia Constitución prevé de que el año 1995 tendría que haberse dado el primer referéndum preconstitutivo de regiones, mega o macro regiones, y se frustró. ¿Qué creo que debemos tener ahora? Una recalendarización de ese proceso porque considero que es necesario la descentralización. Y además es importante para que cada uno de los pueblos del Perú profundo, llamado así, tenga la posibilidad por lo menos de ir incorporándose de manera progresiva a lo que es hoy la llamada aldea global. Consecuentemente, si ya tenemos ese escenario normativo, ¿cómo funciona nuestro Congreso? Nuestro Congreso tiene 2 columnas de desarrollo en las que se soporta. Una se denomina organización parlamentaria y la otra servicio parlamentario. En la organización parlamentaria, mis amigos, está integrada solo y tan solo por señores congresistas. Y dentro de esta estructura hay estamentos diversos. Por ejemplo, el Pleno, el Consejo Directivo, la Junta de Portavoces, la Mesa Directiva, la Presidencia, las comisiones ordinarias, que son 24, la comisión permanente, que está integrada por, según la propia Constitución, un número inferior al 25% de la representación nacional, privilegiando la participación de todos los grupos políticos que están con representación política en el Congreso. Y los grupos parlamentarios. ¿Cómo opera esta estructura orgánica de los representantes? Con el apoyo administrativo y técnico del servicio parlamentario, cuyo funcionario de mayor jerarquía administrativa se denomina oficial mayor. Digamos que es como el gerente del Congreso.
Tenemos entonces dentro de ello, también él tiene, digamos, un segundo, el suboficial mayor, que se conoce como director general parlamentario, y la Dirección General de Administración. Las actividades de mayor trascendencia que tiene nuestro Congreso en los últimos tiempos, como ustedes son testigos de excepción, asumo, se refiere puntualmente a lo que es el control político. Esto es lo que se viene haciendo en estos últimos días en relación a, llámese el tema de vacancia, llámese el tema de censura o el tema de interpelaciones a los miembros del Ejecutivo. Y no debe llamarnos la atención el tema de que, por ejemplo, cada semana se puede ir interpelando a un ministro. ¿Por qué? Porque es facultad del Congreso, es solamente una decisión política de decir, lo hacemos y lo hacemos. Así como, por ejemplo, el tema de lo que va a darse mañana, que está vinculado a que, según la Constitución, nombrado un gabinete ministerial, 30 días después debe ir, o hasta 30 días después debe ir, puede ir al día siguiente, o también el día 30, al Congreso a proponer la política de gestión que piensa hacer el primer ministro con su nuevo gabinete. Y el Congreso lo evaluará, lo discutirá y le aprobará que eso haga. ¿Qué pasa si no lo aprueba? Se llama en este caso negarle la confianza. Pero esa negación de confianza, mis amigos, no es imaginaria. No se puede entender de que es un escenario de silencio administrativo positivo o negativo. Ese escenario, siendo un escenario estrictamente político, se expresa mediante votos. Y si no hay votación, no hay pronunciamiento. No es como lo que entendió el señor Vizcarra, que además de eso, el ex primer ministro del Solar invadió una institución a la cual él nos había invitado. Porque hay formas y formas. El hecho de que un amigo te lleve a la, digamos, vamos a hacer una simulación, al cumpleaños de su amigo, no te invitó, ni te pidió permiso. Tú has entrado porque, bueno, o entró esa persona porque fue contigo, pero no porque estaba autorizado a entrar y mucho menos a plantear un escenario que era ajeno a las circunstancias de ese momento. Y a partir de ahí, por supuesto, los académicos estamos evaluando el contexto de las consecuencias que en este caso se dieron, fueron lo que ya conocemos. Pero no podemos admitir de que se da una cuestión de confianza tácita. La cuestión de confianza se expresa y se expresa mediante votos. La Constitución, mis amigos, considera también e incluye, por supuesto, y por eso es que los sabemos que existen y están, lo que se denominan o se conocen como organismos autónomos. Lo que fue, bueno, ahora tenemos la Junta Nacional de Justicia, el Ministerio Público o Fiscalía de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la concurrencia de 3 instituciones para legitimar la sucesión de la autoridad en el gobierno en un Estado de Derecho y en democracia, como son la RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Luego tenemos el Tribunal Constitucional, el Banco Central de Reserva, la Contraloría General de la República y la Superintendencia de Banca y Seguros. Cada uno de estos organismos, primero que nada, debemos tener claro el concepto y el criterio de su existencia. Solo y tan solo pueden hacer lo que su ley orgánica y la Constitución les permite. En tanto y en cuanto que son instituciones de derecho público con norma expresa y no pueden hacer más de lo que la norma les permite. En el caso, cuando hablamos de derecho privado, se tiene la siguiente licencia. Yo privado haré lo que la norma dice y también puedo hacer lo que la norma no me prohíbe. Pero en el caso del público, solo lo que dice la norma. Decíamos, mis amigos, en el contexto de lo que son las garantías constitucionales para proteger nuestros derechos fundamentales,
tenemos que en el artículo 200 se establece que tenemos derecho a proponer procesos en el ámbito de la judicatura o ante la justicia de habeas corpus. Y hecho sea de paso sobre esta garantía, se ha hecho un desarrollo bastante singular en nuestro país. El habeas corpus en su origen era único ante la desaparición de una persona. Se exigía que la autoridad exhiba el cuerpo. Quiero ver el cuerpo del sujeto. Hoy, en nuestro país, tenemos más o menos 18 tipos de habeas corpus. Y en realidad creo que como vamos, posiblemente vamos a llegar de repente hasta un centenar en los próximos tiempos de habeas corpus, porque se está planteando y se está admitiendo la diversidad de habeas corpus. Creo que no sé si sea saludable para el Estado de Derecho, pero en mi opinión creo que un poco, digamos, hasta cierto punto le genera inestabilidad. Por ejemplo, ahora tenemos habeas corpus preventivo, reparativo, o sea, una serie de nomenclaturas que se vienen dando que ojalá sean útiles. El proceso de amparo, el proceso de habeas data, el proceso de inconstitucionalidad y el proceso de acción popular. Así como también el proceso de cumplimiento. Todas estas garantías constitucionales están, digamos, establecidas y están determinadas para que nosotros los administrados podamos hacer uso de estas garantías dependiendo a qué aplicamos o qué reclamamos. ¿Y qué implica el no hacerlo? Por supuesto que también tenemos el derecho de no impulsarlo. Amigos, estas garantías, reitero, son para proteger los derechos fundamentales que tenemos reconocidos en la Constitución, en el artículo 1, 2, el tercero, que es habilitante de nuevos derechos, la cuarta disposición final y transitoria, y en el contexto de haberse votado la instancia interna, puede ir a la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizá en algún momento, en el devenir del tiempo, esperemos que no suceda, de darse un escenario, por ejemplo, que se haga responsable a la autoridad de la muerte imaginario, solamente simulado, de una determinada comunidad en nuestro país. Luego se extingue. Eso se denominan o está tipificado como genocidio. Y ahí tenemos una diferencia sustantiva. Se puede denunciar ese delito ante la Corte Penal Internacional y la Corte va a sancionar a la autoridad que lo permitió o al autor que generó dicho ilícito. Mientras que en la Comisión Interamericana y la Corte, que es la que sentencia, porque la Comisión solo tiene carácter de invocar a una conciliación, la sentencia de la Corte, ¿a quién sentencia? Nos sentencian a todos nosotros, porque sentencia al Estado. Conversaba con unos alumnos de posgrado el otro día, creo que debemos proponer que cuando hay este tipo de procesos ante esta jurisdicción, y que tiene que ver naturalmente con derechos humanos, el responsable debe ser la autoridad que lo comete o la que deja cometerlo. Es decir, debe pagar con su patrimonio. ¿Por qué tiene que el Perú, o sea, todos nosotros, tener que asumir las responsabilidades de alguien que de repente hizo abuso del poder en el momento que tenía poder? Con ello termino, amigos, y quedo a su disposición. Si hubieran preguntas, muchas gracias por su atención. Buenos días. Entonces, actualmente dice, doctor, entonces actualmente la última instancia en justicia electoral ya no es el jurado, sino el TC. ¿Y desde cuándo se ha derogado este artículo de la Constitución y si conoce de algún caso que se esté ventilando en sede? Gracias. Penosamente es un tema que yo lamento, le comento, de que tengamos que estar en este tipo de cosas. El Congreso, como les decía, aprobó una ley reiterando el criterio que venía que el jurado era la última instancia de justicia electoral. Y esa ley fue declarada inconstitucional. Por lo tanto, a partir de esa fecha, se dieron varios procesos. Y tenemos como casos emblemáticos el caso Castillo Chirinos de Chiclayo. Y también tenemos el caso Espino Espino en Ica.
El caso de Espino en Ica es porque lo sacaron de competencia electoral, que sí se ajusta al tema este del derecho político. Este señor era candidato y tenía una sentencia penal en primera instancia, y estaba apelada. Vino el proceso electoral, postuló con su movimiento político distrital para buscar una reelección. Entonces lo tacharon, el Jurado Electoral Especial de Ica admitió la tacha, apeló al Jurado Nacional de Elecciones, confirmó la tacha. Y un año después, más o menos, y más, y su grupo político, ¿qué hizo? El que iba de teniente alcalde, que lo llevaba él en su lista, pasó a ser candidato a alcalde y ganó su grupo las elecciones. Un año después, el señor Espino se encuentra, dice, con un abogado y le dice, oye, pero ¿sí es alcalde? No, le dice, me pasó esto. No puede ser, le dice, tú te han violado tu derecho. Ándate con una acción de amparo. Hacen el amparo, va al juez, el juez le dice improcedente, corte o la sala, confirmado, agravio constitucional. 2 años después el tribunal le dice, Espino, sí, pues efectivamente han violado tu derecho, pero las elecciones ya pasaron. Es decir, solo para ratificar el daño sufrido, porque el proceso electoral era irreversible. Además, ya estaba a mitad de mandato el que había sido elegido. Pero esas dificultades, en todo caso, esa diversidad de cosas que tenemos en el Perú se dan en nuestro país y a veces, bueno, la mayoría de la gente que no está en el tema académico no lo advierte, pero lo tenemos casi todos los días. Tanto así que, fíjense, yo hago docencia universitaria. Y en verdad, leyendo los diarios y el peruano, que lo que publica, encuentro temas para análisis, hacer clase, que no necesito mayor información, sino meternos a ver el Perú y a conocer el Perú. Imagínense ustedes que, por ejemplo, si yo fuera ministro, hoy tengo una diferencia con el presidente, renuncio y me voy. Y resulta que, a ver, encuentro que Yurleni es la viceministra o viceministro. Y se queda de viceministro, nadie reemplaza al ministro. 8 días después, el presidente lo juramenta a la viceministra como ministro o viceministro como ministro. Y el día siguiente se publica la resolución de nombramiento del ministro junto con la renuncia del viceministro, que él mismo se acepta su renuncia. Situación que está prohibido por la ley, porque una misma persona no puede ocupar 2 cargos públicos en simultáneo. Así sea 1 minuto. Lo ha hecho al menos 24 horas ministro y viceministro. Es decir, una serie de situaciones que se dan en el día a día. Solo hay que tener cierta diligencia y prestarle un poquito de atención a las cosas si ustedes tienen todo para ver qué es lo que se tiene que corregir con carácter permanente. Y en ese aspecto los convoco que nos ayuden. Por supuesto, en los gobiernos regionales es sin lugar a dudas un escenario completamente singular. Encontré en un gobierno regional que el Consejo Regional, ojo, le estoy hablando en febrero del entre octubre y diciembre del 2019, antes de la pandemia. El Consejo Regional acordó suspender el efecto de una ley que disponía un beneficio para los transportistas interprovinciales que terminaba, por decirles, el 30 de enero. El Consejo Regional tomó el acuerdo y querían que el presidente del gobierno regional lo publique como ordenanza el mismo 30 que se vencía, prorrogando la vigencia de la ley por 6 meses más. Justo llegué a dar una conferencia, me hicieron una pregunta y le digo, bueno, aquí lo que tenía que hacer el procurador es denunciar a todos pidiendo su vacancia porque es una flagrante violación al ordenamiento legal. Por supuesto que dejaron todos, desistieron de su idea porque hay un detalle adicional. Por más que la ordenanza regional tenga carácter de ley, no le está facultada la competencia para modificar otra ley. Muchísimas gracias a todos por participar. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias y gracias a todos por ustedes. participar. Hasta más tarde. Gracias. Chao.